acá ya estamos grabando y en esto lo estamos haciendo como siempre es para que los compañeros que no vayan a asistir el día de hoy por cualquier circunstancia que se pueda dar, lo puedan ver más tarde en YouTube. Ya el video de la clase del día jueves está cargado. Creo que todavía está cargado en YouTube, más no está cargado en la plataforma. Creo que el día de hoy, ya después que les dé a ustedes esta clase, les voy a subir las dos cosas juntas, los dos videos juntos, tanto el del jueves como el del día de hoy. Antes de que podamos proseguir con la clase, voy a también hacer un breve repaso que fue lo que habíamos abordado el jueves. El jueves abordamos fue el, el, el el alcance teórico de lo que responde a pérdidas por efectos del preesfuerzo. ¿Ok? Tenemos en este caso 4 tipos de pérdidas que vienen dadas primero por pérdidas que se deben al concreto, pérdidas que se deben a la tensión originada en el acero, pérdidas en el esfuerzo, en el preesfuerzo por el anclaje y pérdidas por la fricción natural entre los dos materiales que bien ya ustedes saben son el concreto y el acero. En esta ocasión nosotros vamos a abordar es un ejercicio que tiene que ver relacionado con la aplicación del cálculo de estas pérdidas en elementos pretensados. Después de que yo les termine de explicar el ejercicio, les voy a explicar también aquí brevemente cómo abordaríamos otra situación si fuese el caso en elementos de concreto post-tensado. ¿Ok? Hay apenas unas ligeras modificaciones muy mínimas, pero no está de más de que ustedes también lo sepan, porque pueden tener la sorpresa que les toque en el evaluativo que deban evaluar también un elemento que sea post-tensado. Ahora bien, voy a dar paso acá a la pantalla compartida, que ya está previamente cargada y que ya me indicaron que la pueden ver. De igual manera, lo vuelvo a preguntar. ¿La pueden ver, la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, bien, vamos a dar ya como les hice la introducción, vamos a obviar ya la primera pantalla que nos hablaba de qué es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a arrancar con el ejercicio de ejemplo. Como verán, el enunciado dice así: un elemento pretensado de 12 metros de longitud y de una sección transversal de 40 por 40 centímetros se preesfuerza concéntricamente con alambres de acero que tienen un área total de 7,7 centímetros cuadrados. Se ancla en los cabezales con un esfuerzo de 11.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y se considera el módulo de elasticidad del concreto entre 151.550 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el módulo de elasticidad del acero que es de 2.109.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Calcular la pérdida de preesfuerzo. Se pide calcular la pérdida de preesfuerzo debida al acortamiento del concreto en la transferencia de este preesfuerzo. Bien, los datos son los siguientes. Sabemos ya el área del acero, que es de 7,7 centímetros cuadrados. Esto, como lo dijimos empezando el semestre, tiene que ver con que el concreto pretensado tiene la virtud que nosotros trabajamos el concreto con muy poco acero de refuerzo. Porque nosotros ya lo estamos sometiendo a tensión. Así que por eso nosotros no nos vamos a preocupar porque veamos que el área de acero para una sección tan relativamente grande de 40 por 40 centímetros es tan poco. ¿De acuerdo? Tenemos entonces acá también el esfuerzo de 11.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? La afluencia del concreto de 351.550,
que bien habíamos abordado la semana pasada, bueno, perdón, esta misma semana, el jueves, habíamos dicho cómo se calculaba la afluencia del concreto, la afluencia no, el módulo de elasticidad del concreto. Habíamos dicho cuál era la fórmula, que viene siendo igual a 15.100 por la raíz cuadrada de la afluencia del concreto. Y tenemos aquí el SOS, que viene siendo el módulo de elasticidad del acero, que está tipificado en 2.109.300, o lo que también puede ser igual, y ustedes deben haberlo visto en proyectos estructurales en acero y madera, que es de 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En resumidas cuentas, ya en el ejercicio, ya aquí en el enunciado, ya no hace falta que nosotros volvamos a calcular este valor, porque ya nos lo dieron directamente. Lo mismo con la afluencia del acero. Para que nosotros nos hagamos una idea de cuál es el elemento que nosotros estamos abordando, aquí está gráficamente. El elemento ya está anclado a los cabezales, que es este elemento que nosotros observamos acá, que está en ambos extremos. Y aquí nosotros vemos en su sección longitudinal, vemos nosotros los cables. Los cables, o en este particular, los alambres que nos están diciendo el día de hoy. En total son 9 alambres que están atravesando la sección de 40 por 40 centímetros. ¿Ok? Aquí no estamos haciendo nada más que explicando detalladamente cuál es la situación. Aquí es lo que estamos haciendo detalladamente. Como verán, es una forma recta, es una sección cuadrada, no tiene nada del otro mundo con el otro. Puede pasar aquí, podemos conseguirlo, dependiendo de las circunstancias, nos podemos hallar que, como es una sección básica, es una figura plana ya relativamente conocida, nosotros ya sabemos cómo calcular el área de esto, ¿ok? Porque el área de una sección cuadrada es base por altura. Pero si nosotros tenemos una base circular, una sección circular, tenemos que aplicar la fórmula del círculo. Y ahora, si nos tocan alguna figura que sea mixta, por ejemplo, una figura en doble T, ya allí nosotros tenemos que aplicar otra metodología, que es que recortamos la figura en piezas, buscamos el centro de gravedad, tenemos que hacer otros pasitos ahí adicionales. Pero no nos vamos a enredar en esos menesteres aún, no nos vamos a enredar en eso. Vamos a empezar primero calculando el FSUS, pero nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Solamente no conocemos ni el valor de N, ni el valor de F, ni tampoco el valor de AC, que es el área del concreto. ¿Ok? Bien, lo dijimos la semana pasada, el jueves, que el N viene siendo igual a una relación entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del concreto. ¿Ok? Colocamos entonces nuestros valores. Aquí, como verán, ya sabemos cuáles son nuestras unidades, que vienen dadas en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lo estamos obviando acá porque, a fin de cuentas, N nos va a dar un valor que es adimensional, es decir, no va a tener unidades. Tenemos entonces acá N viene siendo igual a lo que acabamos de decir, que era del módulo de elasticidad del acero y la relación entre el módulo de elasticidad del acero y del concreto, y colocamos entonces sustituyendo los valores porque ya los tenemos previamente dados. 2.109.300 entre 351.550. Esto nos está dando un valor resultante de 6. ¿Ok? 6 sin unidades, adimensional. Esto es el que nosotros vamos a después a sustituir acá arriba. Acá en este señor que tenemos por acá. Pero no nos podemos quedar allí. También tenemos que calcular F.
F, como bien sabrán, viene siendo igual. Viene siendo igual a T sobre el área del acero. Entonces sustituimos aquí 11.000. T, que lo tenemos acá, son 11.000 por 7.7 y nos va a dar como valor resultante 84.700 kilogramos. Ok, esa es la fuerza o la carga real que está siendo aplicada por efectos de la tensión. 84.700 kilogramos. El área del concreto, como yo les había indicado al principio, nos interesa, está dado el área total de la sección A sub C. Esto no incluye, no es el área neta, ojo con esto, porque aquí andamos metiendo inclusive el área que está ocupando el acero que estamos estudiando, y nos da por igual acá que el área total de la sección es de 1.600 centímetros cuadrados. Bien, dicho esto, vamos a mover un momento, esto para acá. Dicho Profe, esto, disculpe, ¿cómo es que calculo el AC? el Me AC perdí ahí. es el área de la sección, ¿de acuerdo? Te lo Ok, digo así, es el área de la sección porque, se los digo así porque puede ser, en este caso la sección es cuadrada, y también puede ocurrir que si la sección es rectangular, usted sabe que es base por altura, ¿de acuerdo? Pero si la sección es circular, tenemos que usar el área del círculo, ¿ok? ok. Puede ser también que sea, por ejemplo, una sección doble T, entonces tenemos que averiguar cómo nosotros encontramos el área en una sección doble T. O incluso puede ser doble T y tiene unos pequeños pies de amigo, y entonces también se nos mete allí que tenemos secciones rectangulares junto a secciones triangulares. Y es allí donde se nos va poniendo más complicado el asunto. Por eso es que lo dejé en área de la sección y sabemos, y aquí al menos sí les puedo detallar que ¿por qué estamos aplicando 40 por 40? Porque nuestra sección es de 40 por 40. Es la base sobre la altura. Aquí. Hasta aquí creo que no debería haber pérdida al respecto. Vamos a colocar esto. ¿Qué pasa ahora? Nosotros con lo que ya nosotros tenemos aquí podemos hacer la sustitución de todos nuestros valores en F sub S. Esto mismo que está aquí lo andamos resultando acá. F sub S, que es igual a 6 por 84.700, que es el valor de F, de la carga que está aplicada, entre 1.600, que es el área total de la serie, el área total de la sección. Tenemos entonces un valor de F sub S de 317,62 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En resumidas cuentas, nosotros ya ahí hemos adelantado una parte de lo que nos corresponde a calcular la pérdida. Pero nosotros con eso no sabemos la pérdida, ni tampoco sabemos cuánto es el porcentaje de pérdida que se debe al acortamiento del concreto, porque nos están pidiendo es por motivo de la retracción natural que tiene el material. ¿Cómo nosotros calculamos la pérdida? La pérdida, vamos a calcularlo, y aquí de nuevo vamos a borrar los trazos para adelantarnos a la siguiente lámina. Lo vamos a calcular de la siguiente manera. En este caso, lo vamos a una forma relativamente sencilla, es dividiendo el F sub S que acabamos de obtener entre la carga, ¿verdad? La carga T, que nos indica que es la carga por tensión, y lo multiplicamos por 100. Al hacer esto, nos va a dar de una vez el porcentaje. Particularmente directo, o sea, en este sentido, particularmente nos está dando que esta relación de 317,62 entre 11.000 por 100 nos está dando un porcentaje de pérdida de casi 3%, que es 2.90%, para ser más exacto. Pero podemos conseguirnos que no necesariamente estemos satisfechos con este valor.
pues queremos un resultado mucho más exacto o queremos hacer una estimación mucho más exacta con elementos pretensados. Y probablemente nos interese esto por motivos de proyecto o porque hay unas estimaciones, ¿verdad?, que nos pueden pedir en proyecto que el porcentaje de pérdidas no puede exceder cierto valor, que esto es muy probable. Dependiendo del proyecto, nosotros podemos conseguirnos pérdidas que pueden oscilar entre el 3 y el 5%. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, si este fuese esa situación, tendríamos aquí en este particular una pérdida relativamente aceptable. Ahora bien, ¿cómo nosotros ubicamos o deseamos una solución que sea mucho más exacta? Bueno, debemos utilizar esta batería de fórmulas que ven aquí. Toda esta batería que ven acá. El FSUS, de nueva cuenta, volvemos a calcularlo. Volveríamos, si bien en este caso solamente nos interesa, cambiaría acá ligeramente del área del área net, del área total, a otra, del área de la sección a un área mucho menor. N, que ya nosotros lo tenemos, este señor que tenemos acá, N es el mismo, es la misma fórmula que aplicamos al principio y ya está resuelto. Y aquí tenemos entonces los nuevos valores. ¿Qué viene siendo entonces? Área transformada, que viene siendo igual al área neta del concreto, más N por el área del acero. ¿Ok? Y tenemos aquí cómo calcular el área neta del concreto, que viene siendo igual al área de la sección menos el área del concreto. Es decir, el área neta del concreto viene siendo igual a toda la sección que nosotros estamos viendo acá, pero nosotros le vamos a restar el espacio que estén ocupando físicamente los alambres que están atravesando la sección. En términos prácticos, es eso lo que estamos haciendo. Nosotros andamos directamente saliendo o prescindiendo de eso que tenemos allí, pues del área que corresponde al área que están ocupando físicamente los alambres. Bien, vamos a proceder aquí. Como verán, estaba relativamente simplificado el proceso porque parte de las fórmulas, de las fórmulas que están propuestas para desear una solución mucho más exacta, ya fueron empleadas anteriormente. Entonces, en términos reales, se puede decir que solamente nos hace falta es para determinar el porcentaje, primero y principal, el FSUS y después el porcentaje de pérdida, es determinar primero el área neta del concreto y luego el área transformada. Bien, para hacer esto, como siempre, aquí de nuevo vamos a hacer sustitución de valores. Ya nosotros sabemos cuánto es el área de la sección, área del concreto, 40 por 40, como ven acá, vienen siendo 1600 centímetros cuadrados, pero aquí se dejó de tal forma para que sepan de dónde viene, menos 7.7, que es el área del acero, que era la que estaba en la propuesta, en el enunciado, perdón. Y esto nos está dando igual a 1592,3 centímetros cuadrados. Esto, claro está, nos está dando esto porque las dos fórmulas, las dos unidades, tanto del área de la sub C como de la sub S, están en centímetros cuadrados. Las dos son unidades de área. Vamos ahora al cálculo del área transformada. Área transformada va a ser igual al área neta del concreto más N por A sub S. Es decir, el coeficiente que nosotros elaboramos en la lámina anterior, multiplicado por el área del concreto, que es el área del acero, que nos pidieron, o en este caso, que nos dio el enunciado.
Tenemos ya sustituido aquí también el valor que nos arrojó el área neta del concreto y lo sumamos. En total, el área transformada viene siendo igual a 1638.5 centímetros cuadrados. Si nosotros detallamos y comparamos el F sub S, el cálculo del F sub S de la fórmula del caso anterior con este actual, la diferencia van a ser 38.5. Es la diferencia total, ¿no? Porque en la anterior solamente nos interesó fue el área del concreto sin tomar en cuenta el área total de la sección, pero sin tomar en cuenta cuánto era que estaba influenciando el espacio físico de los alambres sobre la sección estudiada. Por lo cual aquí ya nosotros sabemos cuánto es el valor de la sección transformada. Ahora aquí, a partir de aquí ya lo demás viene siendo relativamente repetitivo y como verán, el F sub S viene siendo igual al N por A sub S entre el área transformada y nos va a dar igual a 310,16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A diferencia con respecto al anterior, con respecto al F sub S, sin calcularlo con la sección del área transformada, es de 317,62. O sea que la diferencia es apenas es una diferencia bastante despreciable, pero en este caso es despreciable, pero en otras circunstancias puede ser que necesitemos aplicar esto en mayor medida. Vamos acá. Okay. Bueno, continuando con esto, nos queda entonces solamente calcular el porcentaje de pérdida. El porcentaje de pérdida viene siendo igual a la misma fórmula que hemos aplicado al principio, al F sub S entre T, que es la tensión aplicada por el preesfuerzo, por 100. Y este múltiplo por 100 es para que nos arroje directamente el porcentaje. Tenemos entonces 310.16, es decir, este valor que lo hemos colocado ahora acá arriba, entre 11.000, que es el valor de la tensión que fue aplicada por el refuerzo. Multiplicamos por 100 y nos va a dar entonces una solución más exacta de 2.80%. Es decir, apenas la diferencia entre el porcentaje de pérdida sin tomar en cuenta el área transformada con respecto a esta solución que es más exacta, es apenas del 0.10%. Y un 0,10% para este ejemplo es prácticamente una situación relativamente despreciable. Bien, con esto nosotros ya dejaríamos, en el caso de una estructura que es pretensada, es relativamente sencillo calcular este tipo de situaciones. Particularmente, pues, si nos interesa, cuando nosotros tenemos la sección ya previamente hecha y lo que nos interesa solamente es hacer la revisión, es decir, ver cuánto es el porcentaje de pérdida y ver si precisamente esa área que tiene útil es que puede cumplir, ¿verdad?, con nuestro requerimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una estructura que es posttensada? Cuando nosotros tenemos una estructura que es posttensada, particularmente se utilizan tendones. Se utilizan guayas, se utilizan torones, se utilizan otros tipos de materiales. Pues. Sigue siendo acero, pero en otros espesores, en unas áreas mucho más grandes. Cuando tenemos esta situación, y si nos percatamos bien, ¿no? Bien, si nosotros tenemos al menos un solo tendón en un elemento posttensado, el concreto va a cortarse mientras aplicamos
aplicamos nosotros el esfuerzo de tensión sobre el tendón. ¿Ok? Esto contra el concreto. Y como la fuerza del cable se mide una vez que hemos ya hecho el alargamiento o el acortamiento de la, perdón acá, después que se ha tenido es el acortamiento del material, entonces nosotros no va a ser necesario que tomemos en cuenta vayamos a figurar la pérdida de preesfuerzo por la contracción del material. Es decir, la contracción natural que vaya a tener el concreto, nosotros no lo vamos a tomar en cuenta en el caso de elementos post-tensados. Pero, aquí es donde viene el pero. Cuando tenemos más de un cable, más de un tendón, más de una guaya, tenemos nosotros que tomar esto en consideración. ¿Ok? Sobre todo porque puede darse la circunstancia, y es lo que más ocurre, que los tendones sean reforzados en secciones. ¿Ok? Es decir, que nosotros ubiquemos estos tendones dentro de conductos, dentro de canales, en la sección de concreto que nosotros estamos estudiando. En este caso, entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos vamos a conseguir aquí? Vamos a tomar en cuenta primero que el preesfuerzo se va a aplicar de forma gradual. Y el concreto, al aplicarse este esfuerzo de forma gradual, va a crecer la contracción de forma gradual. Y a medida que nosotros vayamos apretando cada cable, es decir, no lo hacemos todos al unísono, sino que pues sometemos la tensión de cada material uno por uno, vamos entonces a tener una pérdida por contracción que va a variar por cada cable que nosotros le hemos aplicado la tensión. Ahora bien, para entender esto es lo que pasa físicamente, y esto es lo que uno debe explicarlo físicamente, qué es lo que pasa con eso, cómo nosotros nos comemos esto. En términos reales, ¿cómo nosotros vamos a estudiar esto? Directamente nosotros lo vamos a estudiar primordialmente, y aquí de nuevo voy a compartir ya la pantalla en el principio del ejercicio para que lo vayamos más. Aquí en el principio del ejercicio, si nosotros tuviésemos, aquí voy a ubicar ok, si nosotros vamos a prescindir aquí, y aquí vamos a usar el mismo ejemplo, si nosotros prescindiéramos de estos 6 cables, solamente tuviésemos 3 tendones, 3 cables, como ustedes prefieran llamarlo, nos vamos a ver en la situación que vamos a tener que elaborar cada tendón, cada cable, vamos a tener que medir precisamente la pérdida por acortamiento en cada uno de ellos. Es decir, hay que hacerlo en forma separada. ¿Por qué? Porque lógicamente nos vamos a hallar en la circunstancia que el esfuerzo por tensión, por preesfuerzo, se está aplicando de forma individual a cada cable. Es decir, nosotros tenemos que volver a calcular paso por paso, debemos calcular el F sub S, la F, ¿okay? El porcentaje de pérdida, y la F sub S, la F, el AC, que va, bueno, que en este caso va a permanecer constante. Vamos a tener entonces que calcular, casi siempre lo vamos a tener que volver a hacer directamente, y de paso por paso y de forma individual, es el F sub S. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? A medida que nosotros vayamos cambiando de tendón por efecto de la tensión del material, nosotros vamos a ver que los cables se pueden solapar, pues. Puede darse esta situación. En términos reales, vamos a conseguirnos que el cable no va a estar completamente, no va a estar, en términos reales, nunca va a estar completamente recto adentro del material.
dentro de la sección estudiada nunca va a estar completamente recto, sino que va a tener una pérdida y va a tener una caída. Y en este caso, nosotros debemos entonces emplear la mayoración de los tendones. ¿Cómo nosotros vamos a mayorar esto? Bueno, si nosotros tenemos 4 tendones, el primer tendón que nosotros vayamos a calcular le vamos a agregar o vamos a hacer la suposición que se está aplicando 3 veces el esfuerzo que nosotros nos dice el enunciado sobre el primer tendón. Y nosotros vamos a ir rebajando ese mayoramiento sobre el resto de los tendones hasta que lleguemos al último. En el caso de 4 tendones sería que en el primer tendón está 3 veces el esfuerzo, 3 veces el esfuerzo, y va a ir disminuyendo hasta el último. ¿Dónde nosotros vamos a ver esta consideración? Esta consideración lo vamos a ver cuando vayamos a calcular F. Es decir, cuando vayamos a calcular tendón por tendón, tenemos que agregar entonces ese cociente sobre el cálculo sobre T para averiguar cuánto es la fuerza total que se está aplicando sobre cada uno de los tendones de forma individual. Esto en gran medida nos va a servir para que podamos entonces saber cuánto es que están perdiendo de forma individual los tendones. Pero a nosotros no nos interesa saberlo de forma individual, sino de forma global. Es decir, que nos enteremos sobre la totalidad de la sección estudiada. Por lo cual, esto es aquí relativamente sencillo. Una vez que nosotros sabemos que tenemos los 3 tendones que nosotros vayamos a estudiar en la sección, si son 4, solamente estudiamos 3, porque ya prácticamente el último va a quedar, prácticamente va a tener toda la atención y va a darnos prácticamente igual que lo que está en el pretensado. Pero sí sobre los primeros 3, lo que hacemos es que sumamos el valor dado. Es decir, sumamos las pérdidas. Sumamos la pérdida del primer tendón, más la del segundo, más la del tercero, en una sumatoria, y obtenemos entonces la pérdida total del material, o la pérdida promedio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces nosotros debemos sumarlo y dividirlo entre el número de tendones que están disponibles. Es decir, calculamos 3 pérdidas y los vamos a dividir entre el número de tendones disponibles, que son 4, que puede ser un ejemplo, y tendríamos entonces el valor que correspondería a la pérdida promediada o en este caso ponderada del material. Bien, ya nosotros con esto nos estaríamos ya dando por terminado apenas este tema y ya veríamos a partir de la próxima clase, vamos a ver pérdidas originadas debido a la tensión en el concreto. Otra más, ¿no? Que esta es por deformación plástica, es decir, por la que ocurre no en este caso por la tensión del cableado, sino por la propia deformación del concreto. Tanto por la deformación del concreto como por la retracción, que es el fenómeno que nosotros ya conocemos y que venimos explorando desde concreto 1. Es decir, que vamos a ver unos ligeros movimientos distintos, unas ligeras variaciones a partir de la próxima semana. Esto va a venir acompañado también con el ejercicio de pérdidas en concreto compensado, que también lo van a ver la próxima semana, ya a efectos, ¿verdad?, que lo vean completo. Bueno, dicho de otro modo, también aquí, ya listo, vamos a dar listo por hoy, ya esta clase ya detallado de lo que corresponde al ejercicio, ¿no? El ejercicio de ejemplo. Van a tener ya disponible ya para el lunes, a más tardar, van a tener disponible ya el primer ejercicio del segundo corte, que viene siendo el que va a cerrar el segundo corte. Y ya entonces ya pueden ir entonces empezando a trabajar en él, ¿no? Cuando ya vean ya el enunciado y todo lo demás y lo que corresponde allí. Bueno, voy a dejar aquí de compartir la pantalla y ahora yo quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué dudas tienen al respecto? Profe, tengo una duda. Ajá. ¿Me escucha? Sí, lo escucho.
Ok, perfecto. Ese ejercicio que usted estaba compartiendo, eso está como material de apoyo en la parte de ensayo. O No, todavía no está ensaya. Eso, bueno, no, o sea, no tenemos un ejercicio, porque no me fijé hoy en realidad, aparte no, todavía de no la está segunda cargado. parte del primer corte. No, este todavía No, no está cargado en Saya. Si desean, ¿verdad? Yo se los voy a cargar ya. Lo grabo en PDF, lo preparo claro. en PDF y yo lo dejo montado en la plataforma ya para hoy mismo. Eso es un Sí, porque momentito. se ve interesante y bastante práctico. Sí, sí, se los voy a dejar montado entonces en plataforma. No hay ningún problema. Ok. Ok, ya en este caso Y yo lo preparo en PDF, que esto no me cuesta nada ahorita hacerlo y lo dejo montado en la plataforma. Ajá. buenísimo. Y otra cosa también que le iba a preguntar. Yo que llegué como 10 minutitos tarde a la presentación, a la clase, quisiera saber más o menos cómo el nombre exacto del tema que estuvo hablando hoy. O sea, de ese como tal, si fue pretensado o potensado o como una No, en palabra este clave, caso, y así también pudiera yo investigar un poco más. el tema es pérdidas por preesfuerzo. Pueden ubicar Pérdidas por también la refuerzo. literatura, sí, pérdidas por preesfuerzo es lo que venimos hablando el jueves. Lo que pasa es que el jueves la explicación quedó incompleta, solamente les había dado la teoría, Claro. pero no les di la práctica. Entonces, el motivo Ok. de la clase de hoy, que es relativamente extraordinaria, es para eso, era para que yo les dejara el ejercicio montado. Realmente, Ok. esto me ocurrió también por un pequeño percance acá, que fue que se me acumularon unas pequeñas diligencias aquí y tuve entonces atender las diligencias y luego venir para acá. Entonces solamente me alcanzó fue a montarles la teoría, dejarles la teoría bien acomodada, pero me faltó la práctica. Que eso sí también me tomo bastante mi tiempo para que lo tengan bien detallado y bien explicado como lo vieron allí. Okay. Perfecto. Esa era mi duda. O sea, las pérdidas por preesfuerzo. O sea, con ese enunciado, sí, capaz puedo investigar un poquito más y saber un poquito de otros ejercicios. Es más, si desean, pueden incluso averiguar en el programa. El programa de la asignatura está montado en la plataforma también. Está allí en el aula. Okay. Si desean adelantarse a los temas, pueden ir averiguando por el mismo programa. Tienen allí los temas. Y hay una bibliografía recomendada. Entonces pueden ubicarlo allí. La bibliografía recomendada es porque de allí fue donde salieron los temas para diseñar el programa. Y a partir de allí nosotros prácticamente los docentes trabajamos así, con lo que nos dice el programa y lo que tenemos la bibliografía recomendada, más la que tenemos nosotros disponible, hacemos nosotros, diseñamos nosotros la planificación del semestre. Entonces ahí ustedes tienen prácticamente, ahí van a conseguir tanto el material que es el mínimo que deben tener para el semestre, más el material que les doy yo, que es adicional también. Que eso es, que forma también parte de la asignatura, pero que es adicional. Ok, preguntas acerca del ejercicio o de cualquier otra de las actividades de la plataforma, jóvenes. No, el No ejercicio por el quedó bien momento no. explicado. Perdón, Ernesto. Que el ejercicio está bien explicado. Lo hace Perfecto, o sea, perfecto. muy práctico. Lo hace ver lo sencillo, no tan complicado. Que eso es algo bueno. Bueno, bueno, que esa es la idea, de que lo vieran, ¿verdad? Bastante detallado para que no vayan a haber inconvenientes, ¿verdad? En el proceso, ¿no? Ok, creo que ya con ustedes ya tenían evaluado, déjenme ver, creo que sí, ya ustedes tenían ya evaluado el 10%. Creo que sí, ya lo tienen ustedes y ya están listos. Me falta con ustedes el 20% del primer corte. Hasta el lunes, es decir, hasta el 3 de mayo, Cuadro comparativo, sí. el cuadro comparativo va a estar abierto hasta el día lunes. El día lunes, ya aún así, aún esté abierta la actividad del lunes, yo voy a empezar a ir evaluando lo que ya hayan entregado. Y esto es para adelantarme justamente que ya viene la semana más fuerte, que es la de la entrega de las notas. De tal manera que ya cuando llegue la semana de la entrega de las notas, ya ustedes tengan sus calificaciones listas
y solamente esté yo esperando es por las extensiones de ustedes que me entreguen las planillas para poder yo cargarlo directamente en sus extensiones. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas y si ya están todos, ya han quedado satisfechos con el material de hoy, yo creo, verdad, que es justo que vayamos a dar por terminada la reunión y ya nos veremos entonces como lo tenemos habitualmente, que va a ser los jueves de nuevo, los jueves a las 6 de la tarde. Bueno, pero ya de igual manera también acá nos quedan solamente 10 minutos por lo que nos indica aquí el programa, así que ya nos veremos entonces ya el jueves a las 6 de la tarde, como nos vemos semanalmente. Ya veremos entonces nuevos unos ejercicios de ejemplo adicionales aparte del post-tensado, que les dije, las pérdidas de preesfuerzo en post-tensado, otro cálculo de pérdidas adicionales debido a la deformación del concreto y la retracción del concreto. La invitación de nuevo es para aquellos que no han ingresado al grupo de Telegram, que se vayan incluyendo. Son 11 alumnos en total que ya están en la asignatura y apenas hay 6. Y es importante que estén allí para que puedan participar y también sepan cuándo es que, en este caso, cuándo es que son las reuniones o al menos los temas que van a tener presentes para las reuniones. Y también para que ustedes puedan canalizar sus dudas por allí. También pueden hacerlo a través de la plataforma. Y bueno, como ya saben, entonces le pueden canalizarlo por tanto el foro de dudas como el café virtual de la plataforma. También lo pueden hacer por allí como lo pueden hacer por el grupo. Bueno, ya con esto estamos dando ya por terminado lo del día de hoy. Ya, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que tengan también una provechosa semana y un feliz fin de semana, jóvenes. Igual, profe. Muchas gracias. Igual, profe. Y feliz Día del Trabajador. Nos vemos. Por supuesto, feliz Día del Trabajador para ustedes también. Gracias, feliz día también. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.